Para 1982, Ridley Scott apenas iniciaba su carrera. Tenía en su haber apenas dos cintas, The Duelist y Alien. Ese mismo año estrenaría Blade Runner, basada en el libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, publicada en el 68. La cinta nos ubica en una versión futurista y distópica de Los Ángeles, en donde los androides o replicantes son usados como esclavos para las colonias espaciales humanas. No obstante, un pequeño grupo escapa de esa realidad hacia la Tierra, y al ser ilegales serán perseguidos, capturados y matados, o retirados por los Blade Runners, unidades policiales especializadas en ello. El elenco estaba liderado por personalidades como Harrison Ford, como el Blade Runner protagónico, Sean Young, como su interés amoroso replicante, Rutger Hauer, como el antagonista principal y quien se roba verdaderamente el foco protagónico, entre otros. Si bien en su momento la cinta fue un fracaso en taquillas y en críticas, con los años amasó popularidad, hasta no solo convertirse en un hito de culto, sino en una de las mejores cintas de ciencia ficción y de la historia en general, llegando a poseer más de 8 versiones, siendo The Final Cut la versión oficial del director. En adición a esto se volvió uno de los pilares fundamentales del llamado cyberpunk, un subgénero de ciencia ficción que propone una visión futurista, distópica y decadente de la sociedad, en donde la alta tecnología ha sublevado a la raza humana al punto de difuminar la línea entre lo natural y lo artificial, trayendo a la mesa dilemas éticos y existenciales de todo tipo, además de nuevas producciones que han aportado capas de análisis, debates y seriedad al subgénero hasta la actualidad. Volviendo a Blade Runner, su iconicidad está constituida también por su influencia del cine noir, manifestado a nivel narrativo en su protagonista solitario y en búsqueda de su identidad, de traje y corbata, que habla por su nombre de pila con sus colegas, viviendo en residenciales destartaladas, con un letrero neón parpadeando a través de la ventana, la femme fatale, al menos en apariencia, y su relación basada en el deseo y no en el amor, al menos en un principio, entre el oficial frustrado y la mujer seductora, y en donde esto último es la carta final del fracaso en el juego de póker de la muerte, pero sin la presencia de un gángster como fuerza antagónica. Asimismo, a nivel visual se hace uso de un tono sombrío y opresivo, una iluminación expresionista y antinatural en los exteriores, protagonistas divididos en dos planos, uno claro y otro oscuro, similar a una pintura cubista, transmitiendo el misterio que los rodea, además de elementos icónicos como los cigarros y escenarios oscuros, clandestinos, deshabitados y de mala muerte, que apesta a noche, a sombras, a callejones, a edificios de apartamento con alta rotación y restaurantes abiertos toda la noche. Una cinta que da la impresión de haberse filmado en blanco y negro y que en ningún momento te hace pensar que tendrá un final feliz. Tras varios años se pensó en una secuela, la cual no sería posible hasta que Alcon Entertainment se hiciera con los derechos de la base literaria en el 2011, incorporando a Scott en su preproducción. Hampton Fancher, el escritor de la primera junto a Michael Green, elaborarían el guión. No obstante, sus planes de continuar con las precuelas de Alien lo moverían al cargo de productor, dejándole la dirección en el 2015 al franco-canadiense Denis Villeneuve, quien en ese entonces era conocido internacionalmente solo por Incendies y Prisoners. Terminaría consolidándose como uno de los cineastas más prolíficos y aclamados en el actual Hollywood, por no decir el mejor director, a mi consideración. La secuela llevaría el título de Blade Runner 2049. La cinta se sitúa 30 años después de la primera. Nuestro protagonista es el oficial KD6-3-7, o K, un Blade Runner, interpretado por Ryan Gosling, miembro de la policía de Los Ángeles, a quien se le ha dado la misión de retirar a los modelos Nexus 8, una antigua generación de replicantes de combate, pero después de retirar a uno de ellos, interpretado por Dave Bautista, en una granja de proteínas, K descubre una caja repleta de huesos, los cuales revelarán un secreto que podría sacudir los cimientos del mundo, y que lo encaminará a un arco de autodescubrimiento. Al principio de dicho arco, además de dejarnos en claro la naturaleza no humana de su personaje, sin vestigios de duda alguna como fue el caso de la primera, se nos lo presenta como un ente ejemplar en la sociedad, al menos de manera superficial, un agente de ley obediente a sus superiores, que cumple con su deber, el cual cree que es lo correcto. Are you telling me no? I wasn't aware that was an option, man. Aunque a veces vaya en contra de sus deseos y sufra riesgos físicos, y que recibe su respectiva recompensa por ello. Este rasgo de ejemplaridad se manifiesta en su prueba de referencia, el cual aprueba sin ningún tipo de inconveniente emocional. You can pick up your bonus. Thank you, sir. Es el replicante perfecto, un androide de última generación que cumple con el propósito por el cual su gente fue diseñada: obedecer. En otras palabras, es un personaje pasivo, uno que vive y protege el status quo de una sociedad en la que, pese a su conducta modelo, no es aceptado, desde los pasillos y oficinas de su trabajo, en donde toda virtud replicante es tema de juicio o de burla, Went to the trouble of burying her. A sentimental skin job. hasta en su lugar de residencia, en donde es visto y tratado como una aberración, una amenaza, hallando tolerancia de su entorno únicamente cuando es de utilidad, cuando cumple su función social. Su único refugio, literal y metafóricamente, es su hogar, su departamento. El trato que recibe ahí es lo contrario, siendo querido, adorado y valorado por lo que es, un afecto no obstante artificial,
En la siguiente secuencia, a mi percepción la más romántica de la cinta, no solo en el sentido amoroso sino también en el trágico, conocemos y empatizamos a profundidad con el protagonista a través de su mundo ordinario. Llega a casa y se comunica con una voz femenina quien, por su charla de naturaleza conyugal, inferimos que es su pareja, quizá otra bioandroide como él. I had an accident at work. I think I ruined my shirt. I'm sure I can fix that for you. K le ofrece un trago y sirve 2 vasos, pero termina tomándose ambos, mientras escuchamos a la voz femenina lanzar un dato informativo de la canción de fondo cual asistente digital de Google. K se acomoda y por fin la vemos. Es un holograma, una programación, un producto artificial de consumo masivo, promocionado en cada esquina de la ciudad y que cumple las fantasías de su comprador. Joy, el nombre del producto, que es una conjugación del término alegría en inglés, superpone sobre el plato extraño frente a K un aperitivo exquisito, mientras le besa la mejilla, le prende un cigarro y le recuerda que lo ama y lo extraña. Su vestuario de tono servicial nos recuerda las décadas idílicas de los 50 o 60, reforzado por el tema musical de Frank Sinatra, Summer Wind, hace casi un siglo antes dentro de la cinta. El subtexto es claro. K es un androide que desea ser un humano verdadero, y por eso recrea actividades humanas para sentirse como uno, incluso las más minúsculas, como usar términos amorosos, o darle un regalo de aniversario a Joy, un artefacto para que pueda explorar el mundo a su lado. Thank you. La primera elección de Joy es la azotea. Al igual que toda la ciudad, está subordinada a la lluvia, y por primera vez la siente. Mientras K la observa feliz, su Joy observa cómo las gotas de agua no solamente la traspasan, sino que dan la impresión o ilusión de adherirse a su cuerpo, aunque claramente esto sea resultado de su programación avanzada. Es una escena sensorial y contemplativa más que verbal, tanto para la audiencia como para el mismo protagonista, al punto de mencionarle que no hace falta emitir palabra alguna. I'm so happy when I'm with you. You don't have to say that. Quizá porque le recuerda que su esencia y sus palabras son dígitos programados, y solo desea sentir y disfrutar el momento de ilusión. Un momento que culmina por una llamada laboral, volviendo a su fría realidad. Ambos seres, productos de la ingeniería, sin sentimientos supuestamente, protagonizan un episodio íntimo que creíamos que era de exclusividad humana, o al menos de los seres vivos, y no de androides. Pero es que, ¿acaso ellos no son seres vivos? Y digo supuestamente pues hasta el final la cinta te da señales las cuales se prestan por una segunda lectura sobre si su amor era realmente bidireccional, si su Joy logró superar las barras de su programación y legítimamente llegó a quererlo, o es que acaso incluso sus gestos más íntimos estaban predeterminados y carecían de un respaldo emocional real. It's okay. I want to be real for you. You are real for me. De regreso a su trabajo, se entera que la caja de la granja posee el cadáver de una replicante que murió al dar a luz. Dicha revelación traería consigo un cambio revolucionario en la estructura social actual, una evidencia viva de que los replicantes, a quienes se les ve como una especie inferior digna únicamente para la servidumbre, pueden ser igual o más que los humanos, tal como lo declaraba su creador Tyrell. Si los replicantes son capaces de dar vida como nosotros, ¿qué los diferencia? ¿Ese nuevo ser no nacería con un alma como los humanos? Pues al fin y al cabo, ¿qué nos hace humanos? Esto lo lleva hacia la sede de Neander Wallace, la antigua corporación Tyrell, en donde conocemos a Love, conjugación del término amor en inglés, una replicante al servicio de su creador, y que se convertirá en la figura antagónica. Ambos son replicantes que buscan complacer a sus amos, a sus superiores, aunque en ocasiones no deseen lo que les piden, o no les agrade lo que sucede ante sus ojos, y tengan la posibilidad de sublevarse por su superioridad física. Cumplen con su deber y se mantienen firmes ante la situación, porque es su propósito, es para lo que fueron hechos, y eso es lo que les otorga valor a ellos. K en relación a la ley, como ella se expuso, y Love en relación a su creador Wallace, interpretado por Jared Leto, una personalidad manipuladora, megalómana y de un egocentrismo de alcance celestial, y es que es la visión que posee de él y de su legado, al darle la oportunidad a la humanidad de expandirse aún más por el cosmos. Todo esto se traduce en su retórica pretenciosa, una interpretación y un personaje que, si bien puede rayar en la ridiculez para algunos, creo que es más que verosímil y posible en nuestro mundo. Si hoy en día conocemos personalidades que manejan un nivel de soberbia brutal solo por cosas vagas, efímeras y al fin y al cabo terrenales, ¿se imaginan el nivel de arrogancia que poseerían si fueran los autores de viajes estelares u obras más allá de nuestro mundo? Volviendo al dúo protagónico, ambos personajes poseen la misma misión de hallar al infante replicante, pero con finalidades distintas. En el caso de Love, es cumplir con el propósito de su creador, que es la prolongación de la esclavitud replicante a través de su reproducción, y por parte de K en un principio, acabar con la criatura solo para luego salvarla y dar paso a la libertad de su gente. De esta manera sufre un cambio de negativo a positivo, de ser un receptor de órdenes de acabar con los de su especie, sin ápices de consecuencia emocional alguna, a valorar la vida replicante y a luchar y a sacrificarse por ellos de ser necesario, en pos de un propósito que lo supera, otorgándole un valor, un nuevo propósito a su vida y un consuelo en su etapa final. Este cambio sucede después de conocer que no era especial, que no era el elegido que lideraría la revolución, sino un replicante más, un señuelo para ser específico, un señuelo para distraer a sus perseguidores del verdadero hijo, o mejor dicho, hija,
Anna resulta ser el fruto de la relación entre Deckard y la replicante Rachel, alguien que ha vivido casi toda su vida encerrada, una fabricante de recuerdos para los replicantes en pos de aligerar sus miserables existencias, colocando, en sus propias palabras, un poco de sí mismo en su obra. Y es a través de este proceso, de manera intencional o no, que llevó a K a conocerla y a desencadenar todo, aunque pensándolo un poco más pudo haber sido cualquiera, lo cual se confirma con un diálogo de la líder replicante casi al final del segundo acto. You imagined it was you. You did. Y es posterior a esa revelación que K ve a una de las tantas Joys que abundan en la ciudad, a diferencia de la suya, que murió al intentar detener su muerte y culminar su existencia con una frase íntima. La Joy frente a él es distinta, no solo en apariencia sino en actitud. Su trato es predeterminado también, pero genérico, apuntando a todo posible cliente que pase por ahí. Su labor sexual se refleja en su tono erótico, pero carente de ese calor marital de la suya, de ojos expresivos, vivos y bellos. Sus ojos en este caso son negros totales. La premisa de que los ojos son el espejo del alma es aplicable en esta escena, manifestando la carencia de eso mismo, y por ende, de emociones sinceras, o aparentemente sinceras. Y es a partir de sus últimos diálogos, cuando se refiere a él como Joe, tal y como lo hacía su Joey original, y de ser la solución a su soledad, en el que K tiene un momento de clarividencia. Sea cual sea la interpretación que se le dé, sea que creamos que entendió que su Joey y todas sus acciones siempre estuvieron medidas, pero a diferencia de ella, él sí puede elegir, o que su Joey logró ser especial al punto de verdaderamente amar y sacrificarse por alguien más, por lo que él también puede hacerlo. Personalmente quiero creer esto último, que su Joey superó su naturaleza de obediencia. K salva a Deckard, en lugar de matar para mantener el status quo desigual como antes, lo hace pero para salvar una vida y beneficiar a los suyos, reuniendo en el proceso a dos familiares separados por circunstancias mayores, y al igual que su Joy, K muere, aparentemente, para la resolución de la cinta por las heridas sufridas en su rescate a Deckard. Pese a su pérdida física y emocional, sabe que hizo algo significativo, virtuoso y heroico, o en palabras del mitólogo Joseph Campbell, A hero properly is someone who has given his life to something bigger than himself or other than himself. Someone who has found or achieved or done something beyond the normal range of achievement and experience. Los escenarios y ambientes visuales y sonoros de 2049 poseen múltiples caracteres, bellos y sublimes, futuristas y desalentadores, monumentales e imponentes, inconmensurables y talasofóbicos, contemplativos y sensoriales, luminosos y limpios pero también oscuros y nebulosos, fríos, melancólicos y realistas, pero también cálidos, alegres y oníricos. Desde la secuencia de apertura se establecen estos rasgos. El diseño sonoro construye un cuarto atmosférico vacío y casi tenebroso para luego dar paso a una de las primeras escenas de la cinta, un ojo humano abriéndose que se contrapone con pretensiones transhumanistas a un terreno circular industrial, el cual parece emularlo en forma, continuando con el espíritu dicotómico entre lo real y lo artificial de la primera, y que es remarcado de manera grandilocuente por el tema 2049, que, como el resto de composiciones de la banda sonora de la cinta, invoca una naturaleza mecánica, pero en eso profundizaremos más adelante. Volviendo al apartado netamente visual, a través de la travesía de K observamos los rincones de la ciudad, cuyo alcance tecnológico es inversamente proporcional al bienestar social decadente de su sobrepoblación, lo cual ha llevado a los civiles al individualismo, a la soledad y, al menos por unos momentos, al escapismo a través del consumismo de la realidad crítica, hostil y deprimente. Pese a su corteza lumínica, constituida de luces neón las cuales son superadas por una naturaleza multifacética, sombría, húmeda y fría, calmada y serena pero también furiosa y oscura, una ciudad en donde la esperanza no posee presencia. Los niños, quienes en cualquier otra historia simbolizarían esperanza y un futuro prometedor, son únicamente mostrados como medios y no como fines, como mano de obra al igual que los replicantes. El sol además parece haberla relegado de su rutina, sin permitirnos distinguir una hora próxima, por lo que las únicas fuentes de luz son de origen artificial. Esto da paso a una justificación narrativa al director de fotografía Roger Deakins, haciendo uso de iluminación práctica, dinámica y diegética, dándole mayor realismo y movimiento a cada escena. Un claro ejemplo son las fuentes de luz móviles en el complejo minimalista, rígido y geométrico de Wallace, emulando a soles pequeños, que calzan con la autopercepción celestial y divina de su dueño. Estructuras monumentales de concreto que, además de reflejar la heterogeneidad social entre sus dueños magnates y el resto de la población de estratos bajos, presumen con el horror cósmico nuestra humildad e insignificancia. Edificaciones sobrepobladas y de estilo brutalista que son testigos del materialismo en la que las grandes corporaciones han sometido a las calles laberínticas y sucias, mutadas ahora en paneles publicitarios, que ofrecen distintos servicios de felicidad a sus habitantes, quienes al final del día terminan refugiándose en sus hogares, como abejas en sus celdas. Cells. Interlinked. Asimismo, la naturaleza presume la insignificancia humana, cada vez que vemos a nuestro protagonista adentrarse en ella y perderse en el horizonte interminable al igual que un insecto. Este concepto Villeneuve lo imprimiría también en su adaptación de Dune, repitiendo este patrón emocional de inferioridad
soledad y aislamiento frente a la arquitectura y la naturaleza inconmensurables para el ente de la cámara. Hay secuencias en donde no logramos apreciar en su totalidad los ambientes y las construcciones, y más que ser un error, es intencional, pues es para transmitir justamente eso, la impotencia humana sobre su entorno. En observaciones acerca del sentimiento de lo bello y de lo sublime, el pensador Immanuel Kant explica sobre los sentimientos y las sensaciones que evocan en nosotros todos estos elementos mencionados, clasificándolos en esos dos grupos. En sus propias palabras, lo sublime conmueve, mientras lo bello encanta. Lo sublime se encarna en la noche, mientras lo bello en el día. Lo sublime es siempre grande y sencillo, mientras que lo bello puede ser pequeño, limpio y adornado. Son sublimes a una gran altura, al igual que una gran profundidad, solo que a la primera la acompaña la sensación de estremecimiento, mientras que a la otra la de admiración. Son sublimes la vista de una montaña, cuyas cimas nevadas se yerguen sobre las nubes, o la descripción de una tormenta enfurecida, pues suscitan complacencia con horror, mientras son bellos un prado lleno de flores, valles con arroyos serpenteantes, espacios verdes y vivos que ya no existen en esta realidad más que en las ilusiones o recuerdos de un pasado que casi nadie llegó a ver. Never seen a tree before. It's pretty. Son bellos el relato de Homero sobre el cinturón de Venus o el monólogo final de un replicante sobre los rayos C a las puertas de Tannhäuser, pues originan una sensación apacible, alegre y risueña. Por ende, el semblante de un hombre ante lo sublime es serio, rígido y asombrado, mientras que la viva sensación de lo bello se declara en la mirada por su serenidad, por rasgos de la sonrisa, y muchas veces por un claro regocijo o una alegría que uno encuentra en donde a otros les causa asco, la pasión enamorada que frecuentemente resulta un enigma para todo el mundo, como posiblemente lo es la relación entre un holograma y un androide. Lo sublime además infunde respeto, mientras lo bello, amor. Mientras la comedia despierta lo bello, el sublime despierta la tragedia, pues pone de manifiesto el generoso sacrificio por el bien ajeno, la resolución audaz y la fidelidad probada, el arrostrar con valor los peligros en favor de nuestros derechos, de los de la patria, de nuestros amigos o de nuestra propia gente. Dying for the right cause is the most human thing we can do. Parte del estilo característico de Villeneuve es su prioridad por el realismo espacial en sus historias, priorizando siempre la forma tradicional de filmar y empleando locaciones naturales, como lo ha hecho desde sus inicios, o decorados auténticos y a gran escala en pos de una mayor efectividad en la inmersión del espectador y del trabajo actoral del elenco, y haciendo uso de efectos visuales cuando es estrictamente necesario, pues, en sus palabras, odia las pantallas verdes, como fue el caso de Arrival, por ejemplo, en donde pensaba construir versiones animatrónicas de los aliens en acuarios gigantes, pero por temas de costo esto no fue posible. Ahondando más en su estilo a nivel narrativo, su filmografía, específicamente la de la década anterior, podría sintetizarse en la siguiente premisa: el viaje del protagonista hacia una verdad incómoda o desagradable, apuntando siempre a contar historias cuyo motor sea la tragedia, y constituido por la ambigüedad y la incertidumbre. Dos hermanos que se embarcan a descubrir la identidad de un repentino tercer hermano, que los guiará a un traumático secreto familiar en Incendies, un profesor de vida monótona que conocerá a alguien tan idéntico y opuesto a él, en Enemy, un padre de familia cuya fe y moral se corrompen cada día, sin hallar a su hija desaparecida en Prisoners, un agente de la ley que se verá sometida a una realidad que juega sin reglas en Sicario, o una experta lingüista que descubrirá la razón de la visita de seres extraterrestres, aprendiendo su lenguaje y viendo al igual que ellos su futuro trágico en Arrival, o un androide que descubre que no es especial en esta cinta, una superproducción en donde mantiene el espíritu futurista, vistoso y existencialista de la primera, pero implementando su propia visión de autor. Otros patrones narrativos recurrentes en su filmografía son la discontinuidad de tiempo, empleando flashbacks o secuencias en tiempos ajenos al actual para profundizar en los personajes, la presencia femenina y la maternidad, dándoles un peso protagónico distinto a su trato convencional. Otros elementos que suelen estar presentes son el agua o los espejos, que nos separa de los personajes y de sus conflictos internos, colocándolos en una posición de soledad, mientras que a nosotros, en la de lejanía, de impotencia o de indiferencia ante su dolor o sus repentinas muertes. Sus películas asimismo logran inquietarte con todos los elementos que la constituyen, planos incómodos y composiciones no convencionales que se te quedan grabados. No a una escala traumática como una película de terror o de gore convencional, o una cámara vertiginosa e ininteligible, sino manteniendo una elegancia visual, incluso en escenarios de violencia, sin llegar a enaltecerlos, empleando primeros planos para remarcar algo, y con movimientos limpios y sutiles, como el uso del zoom y el traveling lentos. A esto se le suma un montaje pausado y que hace hincapié en el desarrollo lento, traducido en planos prolongados de los personajes, en sus expresiones, en sus gestos, y principalmente en sus miradas.
Parte de la iconicidad, tanto de la primera como del universo Blade Runner, es la importancia narrativa de los ojos, los cuales delatan y diferencian la naturaleza artificial de la humana, manifestada en los ojos brillantes enmarcados en planos cerrados. De ahí el uso de la prueba Boy Camp. En 2049 se continúa con esta idea, reflejado en la naturaleza inhumana de Wallace y la última Joy, pero Villeneuve además la adecua a su estilo, para propósitos más contemplativos y sensoriales. Vemos a los protagonistas mirar con atención, con impotencia, con miedo, con alegría, el panorama hermoso o trágico frente a ellos. Pasando al apartado sonoro, este posee una acentuada responsabilidad en la inmersión integral, mientras en otras películas este ámbito puede pasar desapercibido y con un rol secundario, lo cual no tiene nada de malo. En este caso posee su propio protagonismo y se roba la atención de la audiencia, mucho más si es experimentada en la manera en que fue concebida. Los efectos sonoros parecen fundirse con las composiciones de Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch, sin permitirnos percibir claramente sus naturalezas diegéticas o extradiegéticas, tal y como lo hizo Vangelis para la primera cinta. Como ya se expuso anteriormente, desde la escena de apertura el diseño sonoro es envolvente y grandilocuente, sentando el carácter industrial y tecnofuturista de la cinta, siempre presente en todas las piezas musicales, y el tono melancólico que se irá construyendo en el camino se irá inclinando a diversos espectros emocionales, en ocasiones complejas de procesar y describir, como es el caso de Rain y Joy, en donde la distinción entre lo real y lo irreal se entremezclan, dando como resultado composiciones oníricas e hipnotizantes. Otras evocan una atmósfera ancestral, divina o infernal, casi de horror cósmico, como es el caso de Foreigners, Hijack o Wallace, el cual calza perfectamente con la personalidad y visión espacial del personaje homónimo. Atmósferas reflexivas y existencialistas como en Supper's Tree, Someone Lived This y That's Why We Believe. Una atmósfera esperanzadora y de grandiosidad como en Mesa, perfecta para su secuencia sublime. De evento climático como Sea Wall, con su composición conflictiva entre los efectos de motores y sintetizadores, o de calma pura como Tears in the Rain. La cinta deja hilos narrativos abiertos que hubieran podido desarrollarse y culminarse en una tercera entrega, como La Revolución Replicante. No obstante, la posibilidad de una tercera parte es casi nula, al menos en la pantalla grande, pues Amazon Studios y Alcon Entertainment tienen planeado como secuela una serie titulada Blade Runner 2099, con Ridley Scott como showrunner y ambientada 50 años después de esta cinta, la cual fue un fracaso en taquilla, pese a la gran recepción de la crítica. La responsabilidad se le acuñó múltiples factores: el marketing discreto que no revelaba una narrativa clara, la clasificación R, su falta de acción y por ende un ritmo lento. Si bien es la continuación a un clásico de culto, esta fue hecha hace 30 años y las audiencias generales actuales difícilmente estén familiarizados con esta. A esto se le suma la duración de 3 horas, algo que incluso el mismo Scott resaltó. Speaking to Denis about what happened with Blade Runner, it didn't perform as well as we'd liked. What do you attribute that to personally in looking at it? It's slow. It's slow. Long. Too long. I'd have taken that half an hour. Y eso que el montaje inicial era de 4, con un intermedio a la mitad de la historia. Curiosamente, ambas mitades empezarían con el elemento del ojo abierto. A esto Villeneuve argumentó la inmediatez y la anticipación de la gente por un producto en lugar de experimentar ellos mismos una película, como lo hacía él cuando era jurado de un festival de cine, y saber mucho más de ella de manera posterior. Una postura más que debatible, puesto que su contexto es totalmente distinto al del consumidor promedio de cine. Si bien el cine posee un lado artístico, el cual algunos nos dedicamos a analizarlo, también es una industria y un entretenimiento, un escape ocasional o recurrente para la gente de una realidad saturada de trabajo y de preocupaciones, por lo que dedica su tiempo libre y medido a cosas que él cree que valgan la pena. No obstante, estas razones de fracaso mencionadas no son de rigor universal. Películas como Deadpool y Logan tuvieron clasificación R y aún así lograron ser exitosas, al igual que las producciones de extensa duración como las de Avatar, Vengadores, Endgame y de Batman, por lo que la mayor razón es su minúscula popularidad, algo que el mismo Villeneuve reconoció. The film has just been beloved by critics, by audiences who have gone out to see it. At the same time, it didn't perform quite as well as people thought it would. It's maybe because people were not familiar enough with the universe and the fact the movie's long. Conocido más por un nicho cinéfilo que por las grandes masas, como el de Star Wars, de un universo con conceptos y narrativas más accesibles y universales y, por ende, sí puede permitirse el secretismo de sus materiales promocionales, como fue el caso de The Force Awakens, estrenada tras una década de ausencia en la pantalla grande. Pese a esto, con los años la cinta ha alcanzado en el ámbito virtual un nivel de popularidad difícil de ignorar, principalmente por estos fragmentos llamativos del protagonista en donde predomina la atmósfera melancólica a nivel visual y musical, y que ha sido parodiada numerosas veces. Fragmentos carentes de su contexto original, pero que, si no la viste, es igual de entendible porque posee una lectura que no se aleja de lo planteado en la cinta: la soledad, el creernos especiales,
la melancolía, la pérdida de quien más amas. Un protagonista que, pese a poseer una actuación introvertida, justificado por su condición artificial, dice mucho con esas expresiones, los cuales pueden ser considerados como una mala actuación por una audiencia que posee la estereotipada y equivocada concepción de lo que es la actuación, reduciéndola únicamente a gritos, a expresiones y gestos exagerados, y reduciendo por ende al complejo carácter humano. Y eso se debe a su lenguaje audiovisual sublime y fiel a las intenciones del guión, el cual continúa con el legado existencialista de la primera, y nos hace preguntarnos una vez más, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Una constitución física o una espiritual? En ese caso, ¿tenemos verdaderamente un alma? ¿El haber nacido nos confiere una y nos diferencia de seres creados como los replicantes? ¿Lo es acaso nuestro propósito de vida, si es que tenemos uno ya predeterminado como los replicantes, o somos libres de elegir y concedernos uno? En ese caso, ¿verdaderamente somos libres de elegir? En una sociedad capitalista y consumidora, que nos ofrece un número infinito de cosas, pero que no nos da el tiempo de conocerlas, de degustarlas, de experimentarlas todas, ¿no nos terminamos inclinando al final por lo familiar, por lo conocido, por lo seguro? En una sociedad del cansancio, como lo postula Byung-Chul Han, una sociedad de rendimiento, en donde el exceso de positividad y de trabajo ha convertido al sujeto de rendimiento y de aparente libertad en su propia víctima y verdugo, dando como resultado una depresión generalizada. ¿Cuántos de nosotros no hemos terminado así al final del día, en la más absoluta soledad? En una sociedad cada vez más caótica, ¿cuántas veces no hemos optado por escapar de ella, de encerrarnos en nuestros hogares y hacer florecer ahí dentro nuestra felicidad, por más efímera o irreal que parezca? Grandes pensadores como Aristóteles o Kant planteaban la razón como atributo diferencial humano, así quizás otros, posteriores a ellos, ya hayan respondido a estas preguntas. No lo sabíamos, pero ¿no ese es el punto de la filosofía? De preguntarnos y buscar respuestas, de cuestionarnos incluso las cosas más obvias. Hace tiempo que quise hablar de esta película, pero por diversas razones no se dio la oportunidad. Si bien hoy soy consciente de la influencia notable de su predecesora, no llegó a conectar conmigo ni me hizo cuestionarme sus temas al mismo nivel de profundidad que lo hizo 2049, la cual, desde que la vi por primera vez allá en el año 2019 por razones académicas, se convirtió inmediatamente en mi favorita. Me hizo conocer y enamorarme de la filmografía de su realizador y me hizo apreciar y profundizar en mi pasión por el séptimo arte, de una manera en que ninguna otra película lo ha hecho. Y este videoensayo es mi tributo a esta obra. Lo que a ustedes quizá les parece un video más, para mí es el cumplimiento de una meta, una autorrealización a mínima escala. Considero admirable que tanto Villeneuve como los estudios responsables hayan apostado por una idea riesgosa desde su concepción, la secuela de una obra de culto, pero que no es de reconocimiento público masivo, acostumbrado a producciones distintas y más accesibles a nivel narrativo y rítmico. Ante un mercado saturado de esta clase de producciones, llega esta película con una propuesta audiovisual más contemplativa, con una historia más introspectiva, al igual que sus personajes. Es una superproducción cuyo mercado real siempre fue de nicho, una opción por la cual el público general difícilmente se inclinaría frente a otras ofertas con mayor énfasis al entretenimiento. Pese a una promoción más detallada, el resultado en taquilla difícilmente hubiera sido distinto, que es lo que, al final, es factor determinante para iniciar, exprimir o zanjar una posible franquicia. La cinta no es perfecta, se pudo haber hecho una mayor exploración o exposición de personajes en pos de una mayor empatía con los que son replicantes, mucho más con los de la franquicia anterior, si se buscaba alcanzar una gran audiencia, además de un ritmo más accesible. Todos estos fallos, no obstante, son asimilados por una puesta en escena grandiosa y única, producto de una de las mejores colaboraciones que se haya visto en el cine, escenarios y composiciones inmersivas en este universo contrastante, futurista pero decadente, desolador pero vivo, cálido pero también frío, natural pero también artificial, personificado en esta especie joven, aberrante e inferior para el ojo humano, y que por más que lo intenten o lo deseen, jamás llegarán a ser humanos. Pero el hecho de que sueñen con ello, de que intenten vivir como nosotros, y buscando un propósito sus vidas mucho más allá que el de su programación, es lo que les da valor a sus existencias, pues al igual que nosotros, sus vidas terminarán en algún punto, pero son por sus acciones heroicas que serán recordados. Quizá no por los humanos en este caso, pero sí por los suyos, entre los que se halla uno que presenció anteriormente a un replicante dedicar sus últimos segundos de vida a salvarlo. Son ellos, pues, quienes evitarán que sus nombres se olviden y se pierdan como lágrimas en la lluvia.